A todos a la sesión de hoy. Como sabéis, el webinar de hoy lo imparte Albert Campí, que ya es uno de los expertos que más está trabajando con nosotros en el último año. Bienvenido, Albert. Gracias. 10 pasos prácticos para hacer un plan estratégico. Vamos con él. Buenos días, Albert. Hola, buenos días. Hago una breve introducción para los que me conocen poco. Yo empecé dirigiendo empresas en el año 1989, hace tiempo, y he estado dirigiendo durante 25 años empresas de diferentes tamaños y sectores. Y en 2014 cambié mi trayectoria profesional por la de coach estratégico para pymes, y en estos últimos 7 años he estado asesorando pues, a más de 120 empresas, ya sea en proyectos de estrategia, ya sea en proyectos de internacionalización. ¿Vale? Entonces, el método que os explicaré hoy es fruto de mi experiencia, de mis ensayos y errores. Y como me gusta ser práctico, pues voy a hacer la explicación en una tablet, de manera que es como si fuera la pizarra y fuera explicando en la pizarra. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a ver si consigo hacer correctamente el tema. Mientras Albert compartir pantalla. Sí. Mientras Albert prepara la tablet, recordaros un poco cómo solemos hacerlo, aunque ya varios de vosotros habéis venido, algunos no habéis tenido oportunidad de estar con nosotros. Las preguntas las podéis hacer a lo largo de la sesión a través del chat, las leeremos al final, ¿vale? Obviamente también al final abriremos micro por si preferís hacer las preguntas de viva voz. ¿De acuerdo? Entonces, os dejo con Albert, pero un poco la metodología a nivel de preguntas haremos así, ¿vale? Lo apuntáis por el chat, luego las leeremos o bien abrimos micro y contestamos. Gracias. Bueno, pues aquí estamos. Gracias a los que se han incorporado en los últimos minutos. Lo que os voy a explicar hoy son los 10 pasos, para implantar un plan estratégico, y estos 10 pasos yo los llamo espiral de crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, como me gusta ir rápido para tener tiempo después de preguntas y respuestas, voy directo al grano de que en mi experiencia el punto inicial tiene que ser el del equipo líder. ¿Perdón? A ver, vale. Hay que empezar por el equipo líder. ¿Por qué digo equipo líder y no equipo directivo? Porque según el tamaño de la pyme, si es una pyme, pues yo qué sé, de 15 a 20 trabajadores o de 10 a 20, pues cada uno de los puestos tampoco lo vas a llamar director, ¿no? Vas a ser responsable o jefe o lo que sea, ¿no? Y esta palabra líder significa que se adapta a cualquier tamaño de empresa, pero también dice de que tiene que liderar el proceso para toda la gente que tiene debajo. Entonces, para mí, ¿cuál es la clave del equipo líder que tiene que hacer de motor de todo el proceso? Pues veréis, normalmente las empresas, las pymes, empiezan con un tema técnico. Hay un técnico, un ingeniero o lo que sea que tiene una idea, y esta idea pues la quiere lanzar adelante. A lo mejor fue la primera generación alguien que sabía hacer algo, y del punto de vista técnico empiezan a hacer crecer la empresa. Luego se dan cuenta de que hay que tener a alguien en marketing y ventas. Esto lamentablemente en España no se le da la importancia que tiene que tener, y tampoco se le da la importancia suficiente al tema financiero. El tema financiero, muchas empresas dicen, no, yo es que ya tengo una gestoría que me hace la contabilidad. Y no se trata de eso, se trata de poder analizar
rentabilidades por líneas de producto o segmentos de cliente o márgenes brutos o costes. Es decir, que realmente el tema financiero tiene una importancia capital. Luego, lo que hay es otros departamentos que van a ir creciendo con la empresa. Que me encuentro en más de una ocasión, por sorprendente que sea. Y es que normalmente es el técnico el que asciende por sí mismo el empresario al puesto de director general, pero este puesto de director general hay quien se lo cree y hay quien no se lo cree. Y una de las cosas que he observado en muchas de las pymes industriales, también en pymes de servicio, es que el cuello de botella es la capacidad del director general de delegar. Está absolutamente saturado y no tiene más tiempo para decidir todas las cosas y él se convierte en el cuello de botella. Entonces, al mismo tiempo, según el tamaño de la empresa, le cuesta mucho al director general cambiar de director de orquesta de cámara en la cual está tocando el violín o el violonchelo y pasar a un tamaño más grande en la que solo tiene que coger la batuta. Y la batuta es un instrumento bastante más difícil que cualquier otro instrumento. Entonces, este director general muchas veces tiene formación técnica, no tiene formación en gestión de empresas y va aprendiendo a tortazos o va aprendiendo con formación, o me he encontrado algunos casos de excelentes directores generales autodidactas, sobre todo con un sentido común brutal. Y bueno, yo lo que quiero es empezar con un equipo que normalmente tiene que ser alrededor mínimo 2, máximo 8 personas. Una cifra correcta sería alrededor de 4 o 5, con el cual trabajar toda la implementación del plan estratégico. ¿Ok? Venga. Entonces, el punto siguiente, y también lo he ido aprendiendo a base de implementar planes estratégicos propios y planes estratégicos de otros. Bueno, implementé el primer plan estratégico en el año 2000 y lo hice en el año 2000 porque yo cogí en el año 97 como consejero delegado de una empresa y del 97 al 2000 intenté que creciera, pero estaba en el modelo de que yo quería estar por muchas teclas y no podía, ¿no? Entonces fue cuando contraté un consultor de estrategia que nos ayudó a implementar el primer plan estratégico 2001-2003, que fue un éxito total, y el 2004-2006, que también fue muy bien. Y a partir de entonces he ido adaptando los planes estratégicos en función del tamaño y el sector. Me ha costado algunas veces adaptar planes estratégicos para 200 personas o planes estratégicos para 10 personas, pero ya he ido aprendiendo el truco para adaptarme al tamaño de la empresa. Entonces, ¿qué es el punto siguiente, el orden siguiente que hay que hacer? Es el portfolio de productos y la segmentación de clientes. ¿Vale? Este punto es básico al empezar el plan estratégico, por lo menos en una primera visión, de decir, oye, ¿cuáles son los productos o servicios ¿vale? Pues el producto 1, el 2, el 3, el 4. ¿Cuáles son los productos o servicios que tenemos? Y de estos productos y servicios, la siguiente parte de la matriz
esta se llama la matriz de Ansoff, que es un clásico, es qué segmentos de clientes tenemos. Y podemos tener el segmento A, el segmento B, el segmento C. Y la primera cosa que hacemos es decir, oye, este producto o servicio 2, ¿a quién lo vendes? Este, ¿a quién lo vendes? Este, ¿a quién lo vendes? Y al final intentamos ver un patrón de decir, oye, aquí se visualiza que este producto lo estás vendiendo en bastantes sectores. ¿Sería posible extenderlo a otros sectores? O bien, una alternativa diferente sería decir, oye, este segmento de cliente lo conocéis muy bien. Le estáis vendiendo toda la gama de productos y servicios. ¿Sería posible definir un nuevo producto o servicio para este cliente? Entonces, esta decisión estratégica se tiene que basar en los números de facturación y rentabilidad por producto y servicio, y esto muchas empresas lo tienen, no todas, tengo que decirlo, o no lo tienen suficientemente bien controlado. Y lo que tienen muy pocas empresas, porque es un poco más difícil, pero que realmente aporta muchísimo valor, es la rentabilidad por cliente y por segmentos de clientes. Porque entonces ves mucho más claro a la hora de segmentar el cliente por tamaño, por segmento, por subsegmento, por zona geográfica, dónde estás ganando más en qué tipo de clientes e intentar replicar el mismo tipo de clientes en otros sectores o en otras zonas geográficas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el camino de extenderse a nuevos segmentos de clientes es más rentable que el de invertir en nuevos productos. Pero esto precisamente es lo que tiene que hacer que se pueda invertir en nuevos productos. Es decir, la financiación de nuevos productos y servicios, una cosa es que vayas al banco a pedir para comprar una máquina, pero se tiene que basar para pagar la nueva deuda del préstamo en una rentabilidad adicional por segmentos de clientes. ¿Vale? Bueno, sigo explicando. El punto siguiente. El punto siguiente es el de la visión. La visión y valores. Bueno, alguno dirá, oh no, otra vez este rollo, ¿vale? Y es verdad que cuando se hace sin haber hecho antes el portfolio de productos y clientes, es un bla, bla, bla. Y es un bla, bla, bla que en el extremo no sirve para nada, excepto si lo haces bien. ¿Y qué es lo que no sirve para nada, a mi entender? Que el director general, con todos los respetos, diga cuál es la visión y cuáles son los valores, le diga a toda su organización, esta es la visión, estos son los valores, lo cuelgue en la pared y ya está. Esto no sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer, a mi entender, por mi experiencia, para que esto sea útil, sea el motor del resto de la organización, es ¿cuál es el cliente actual? ¿Vale? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué problemas tiene? Y, por ejemplo, ¿cuántos son? Número. ¿A cuántos clientes actuales estamos ayudando a resolver X problemas? ¿Vale? Y entonces lo que hago es, oye, vamos a poner una fecha, por ejemplo, 2025. Vamos a poner una fecha y esta fecha puede ser 2023, puede ser 2030, me da igual. Vamos a ir al mismo tipo de cliente. Y el tipo de cliente pueden pasar dos cosas. Uno, que te enfoques más
Es decir, hay empresas que lo que han hecho es reenfocar de muchos tipos de clientes a enfocarse a un tipo de cliente, pero crecer internacionalmente, o al contrario, ampliar su gama de clientes. Y entonces, ¿qué soluciones vas a aportar? Esto también con número. Es decir, para mí la visión tiene que ser una visión con números que te permita decir a toda la organización, si en lugar de llamarle visión le queréis llamar meta interna o objetivo interno a largo plazo, me da igual el nombre que le queráis poner, pero imagínate, por ejemplo, el ejercicio que hice hace unos pocos días en una empresa. Ellos tenían actualmente, estaban sirviendo a 300 clientes al año, con un tipo de problemas, y del análisis que hicimos del portfolio de productos, vieron que tenían que ampliar la definición de cliente empresa a la definición de cliente organización. Este matiz era importante, de empresa a organización. Y dijeron que para el 2025, en lugar de 300 al año, querían 1000 al año. ¿Vale? Entonces, a la hora de exponer... sí, perdón, un segundo. Gafa. Cosas del directo. Vale. Venga. Hay que sacar a pasear el perro. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo es que cuando lo hizo a su organización, el director general, después de haberlo definido con el equipo, de que tenemos que pasar de 300 clientes, empresas, a 1000 empresas al año en el 2025, y estas empresas las definimos como organizaciones, el siguiente reto es decir, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer entre todos? También, para completar esta parte, me gusta mucho el tema del why, el how y el what. Especialmente el tema del why. Es decir, ¿para qué hacemos las cosas? Y el para qué es mucho más sintético que las redacciones habituales de la misión. Si tú quieres contratar a gente joven y decirle, oye, es que en esta empresa tenemos esta misión y la misión son 10 líneas, el millennial dirá, esto no me mola, ¿no? Pero si en cambio dices, es que nosotros nos proponemos no sé qué para mejorar tal y cual, realmente la gente valora mucho al incorporarse a una empresa o mantenerse en una empresa que el porqué, el propósito, sea un propósito que se comprenda y que sea atractivo. ¿De acuerdo? Venga, sigo. La siguiente cosa que he comprobado para que las cosas funcionen es el tema de los roles del equipo líder. Bueno, yo, dirigiendo empresas, siempre he sido bastante crítico con las largas descripciones de los puestos de trabajo. Son unas descripciones que hacen los departamentos de recursos humanos o quien corresponda, y que es una página entera y que es un rollo patatero que lo haces una vez, se queda ahí archivado y luego no aporta un valor añadido, ¿de acuerdo? Yo lo que pretendo es un nuevo modelo de definición de roles, de decir, oye, ¿cuáles son los 5 roles? ¿Y cuáles son los 5 KPIs del rol? ¿Vale? Del director general. ¿Cuáles son los 5 roles y los 5 KPIs del director comercial? ¿Cuáles son los 5 roles y los 5 KPIs del director de operaciones? Y así, etcétera. ¿Qué pasa cuando ves 5 cosas en una línea
con su correspondiente KPI, que claramente el equipo directivo sabe qué hacen sus compañeros, ¿de acuerdo? Y también esto sirve para evaluar a la gente. Es decir, una de las cosas más importantes cuando diriges una empresa es evaluar y hacer coaching de gente una vez al trimestre. Trimestre, no una vez al año. ¿Vale? Entonces, una vez al trimestre, ¿qué haces? Pues de mis propios errores aprendí que lo peor es decir, yo creo que esto no lo haces bien. Porque el otro dirá, pues yo creo, pienso que sí que lo hago bien, sí que lo hago bien. Entonces, estás contraponiendo dos opiniones subjetivas y al final lo único que haces es erosionar la relación. Por lo tanto, lo que es importante es que el director general empiece para evaluar correctamente a su equipo líder. Evidentemente, no es posible extraer 5 KPIs para cada una de las 5 líneas del rol. Pero yo sí que digo, y lo estoy practicando en las empresas que asesoro, 5. Ni 4 ni 6. 5. Concentraros en 5, en una línea. Realmente esto da un entrenamiento luego para extenderlo al siguiente nivel de la organización. ¿Ok? Vale. Entonces, como vamos a hacer un plan estratégico, la primera cosa que, definidas las primeras cosas, hay que hacer el tema de la información. ¿Qué significa el tema de la información? Pues el esqueleto. El esqueleto de la información del plan estratégico se puede hacer de 4 maneras. La primera es decir, oye, vamos a hacer un plan estratégico basado en los departamentos, que es un tema muy práctico y muy visual y todo el mundo lo entiende. Es decir, basado en la organización. Yo me he encontrado en empresas que lo han querido hacer por business unit. ¿Qué quiere decir? Pues que se van a mirar verticalmente una serie de negocios que están relativamente separados unos de los otros. ¿Vale? Separados no solo en el tipo de clientes, sino también en el tipo de producto y de personas implicadas en cada una de ellas, ¿no? Hay otras empresas que su modelo de negocio se basa mucho en proyectos. Epa. ¿Qué pasa aquí? Me cachis en la mano. Perdón. Vale. Proyectos. Por lo tanto, lo que les interesa a estas empresas son cómo controlar y gestionar el plan estratégico de proyectos. ¿Qué es lo que acostumbra a pasar? Acostumbra a pasar que se hace un mix. Se hace un mix y algunas partes se hacen en base a organigrama y otras en base a business units o proyectos. Depende, ¿eh? Pero esto es importante porque el plan estratégico lo tiene que compartir toda la gente y tienen que poder acceder en un lugar correcto. Hay alguien que está... oigo por aquí una música de PG. Digas, Tatiana. Sí, Vale. por favor. Vale. De acuerdo, ¿vale? Y también es importante el sistema informático. Que truqui, sí, demà. Vale, adeu. ¿Qué sistema informático utilizarás? ¿Utilizarás el Teams, por ejemplo? ¿Utilizarás el Dropbox? ¿Utilizarás el Drive? ¿Utilizarás tu sistema informático? ¿Qué sistema informático para el plan estratégico? ¿Vale? Porque con controles de acceso a la información que se considere relevante. Bueno, una vez ya tenemos definido esto, el siguiente paso es el de los KPIs. Los indicadores. Este tema, sí, vale. El tema de los indicadores. Este tema es apasionante y es muy peligroso, porque cuando empiezas a definir KPIs,
resulta que lo vas alargando y al final tienes un montón de KPIs y los árboles no te dejan ver el bosque. Por lo tanto, yo lo que hago, oye, vamos a ver, ¿cuáles son los KPIs importantes de ventas? Los de operaciones, los de finanzas o los que correspondan. ¿Cuál es el KPI? Y en la discusión que tenemos de los KPIs, yo les digo, oye, de estos KPIs de venta, ¿cuáles son los que realmente vais a compartir en el equipo líder y cuáles son los específicos del departamento, ¿no? Entonces, solo seleccionamos uno o dos a compartir por el equipo directivo. De operaciones, imaginaros, pueden haber muchos KPIs. Al final, de lo que se trata es de tener un cuadro de mando integral entre 5 y 15 KPIs críticos y luego hacer zoom en los del departamento, y en los del departamento ya no me meto. Normalmente ya no me meto mucho. Les doy instrucciones o los ayudo para hacerlos del departamento, pero lo que me interesa es que los KPIs de primer nivel estén bien definidos. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez tenemos los KPIs, y por cierto, la definición de los KPIs tiene que ser muy precisa, yo lo que recomiendo es que sea definición. En la plantilla que uso, la definición del KPI tiene que ser súper precisa, porque ya lo comprobé cuando implementé el primer plan en el 2001, que yo pensaba que estábamos hablando de esto, o yo pensaba que el cierre se hacía en este mes, o yo pensaba que esto iba con este criterio. Y por lo tanto aprendí que la definición tiene que ser súper precisa. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va siguiente? Lo que va siguiente es, bueno, los objetivos. ¿Vale? ¿Qué objetivos vamos a poner para los KPIs? Y ahora imaginemos que ponemos 2023, 2022 y 2021. Y decimos, oye, para la visión que tenemos para el 2025, este KPI en el 2023 tendría que ser de 100. Para tener el 100 aquí, pues vamos a necesitar el 75 aquí y por lo tanto este año vamos a tener 60. Y entonces hacemos el split en primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Imaginemos que son 40, 50, 55, 60. ¿Vale? Esta es la definición del objetivo a conseguir para el KPI. Pero el KPI es un resultado. Es decir, nosotros podemos hacer los objetivos a 3 años, a 1 año y por trimestre. Luego ya comentaré que lo importante es el enfoque del trimestre, de los siguientes 90 días. Y metodologías para tener a toda la organización súper enfocada entre 5 y 7 indicadores clave al trimestre. Solo 5 o 7, no todos. Entonces, el tema de los objetivos, esto es importantísimo que se llegue a un acuerdo en el equipo líder, porque este equipo directivo lo que resultará de participar en la definición de los KPIs y en la definición de los objetivos es una implicación brutal, una enorme implicación. Yo me acuerdo que tuve al principio de implantar esto, pues un director de informática que le ofrecieron un puesto de director general en otra empresa de informática y yo le dijo, oye, cógelo, no seas tonto, es una oportunidad para ti.
Y me dice, pero es que me sabe muy mal irme porque estoy absolutamente implicado en el proyecto y me has hecho trabajar mucho. Dice, ¿yo te he hecho trabajar mucho? Digo, sí, no porque lo exigieras, sino porque yo tenía una corresponsabilidad con el resto de miembros del equipo de dar lo mejor de mí mismo. Dice, ah, vale, pues no sabía hasta qué punto estaba tan implicado. Pero bueno, he dicho que estos son objetivos a conseguir, pero los objetivos se consiguen haciendo acciones. ¿Vale? Las acciones, ¿cuál es la ventaja de implementar un plan estratégico pequeño o grande? Yo digo que incluso para pymes de menos de 10 también es posible, pero lo principal es coordinar la acción principal. ¿Vale? Es decir, hay una acción que el director comercial quiere hacer, una acción para mejorar un KPI en este trimestre. Y en lugar de decir todas las acciones que va a hacer, va a seleccionar cuál es la principal. Y va a decir, oye, yo lo que necesito es poder pasar de 10 visitas a la semana a 20 visitas a la semana, ¿eh? Y para esto, pues necesito incorporar un nuevo comercial o necesito esta herramienta o necesito lo que sea, ¿vale? Y entonces va a decir el financiero, bueno, pero es que esto no puede ser porque tenemos un presupuesto y no tenemos presupuesto para incorporar a alguien. Entonces, para eso está el director general. Dice, oye, pues vamos a ver cómo buscamos los recursos para aquí. Pero entonces va a saltar el de operaciones y dirá, oye, es que si me dobláis las ventas, resulta que yo no tengo capacidad de producción del producto o del servicio y por lo tanto también necesito una inversión. Y entonces, ¿qué se produce? Se produce ahí en la misma reunión una coordinación entre los implicados de comercial, operaciones y finanzas, lo digo para y ellos mismos se ponen de acuerdo con el arbitraje del director general en qué es lo mejor para el conjunto de la empresa. Por lo tanto, esta coordinación es mucho más efectiva que la coordinación que sube y baja. Es decir, el de comercial le dice al director general, necesito a alguien. Y el director general le dice a las finanzas, oye, ¿podemos? Y él dice, no, no podemos. Y entonces no cumple el presupuesto de ventas. Entonces sube, oye, si cumplo el presupuesto de ventas, lo voy a consultar al de operaciones. O a lo mejor no consulta al de operaciones. Es decir, se produce una coordinación mucho más rápida y efectiva entre las partes. ¿Ok? Vale. Luego, vamos a un tema que también tiene miga, ¿eh? El tema de los procesos. Yo he implantado ISO 9001. En mis primeras etapas implementé 9001 y soy bastante crítico. Soy bastante crítico con las 9001 porque, uno, o te lo crees o no te lo crees. Si te lo crees, adelante. Si no te lo crees, bueno, tienes un certificado que sirve para algo o no. Y además tienes unos auditores de 9001 que son unos penapuñetas, que decimos en catalán, unos tiquismiquis o unos, yo qué sé, puñeteros, que dicen, se inventan la mitad de no conformidades de un sistema. Es decir, sacan de la manga cosas que no están escritas en la norma y que ellos consideran que es importante. Y al final montas una burocracia que, ya digo, o te la crees si la empresa es grande y necesita hacerlo, ok, ningún problema, pero en empresas pequeñas yo veo que puede ser más una losa que un valor añadido. No obstante, sí que hay que dibujar los procesos clave. Y los procesos clave hay que dibujarlos en el equipo líder
porque la empresa tiene manera de hacer las cosas y se tienen que revisar regularmente, pero se tienen que revisar en temas de negocio, no en tema de la norma. Y cuando hacemos este tema de cuáles son los procesos clave que tenemos que hacer muy bien y cómo podemos mejorar para cortar el tiempo de entrega o cómo podemos mejorar para reducir los costes variables o los costes fijos o cómo podemos hacer para retener más al talento en la empresa, son cosas de procesos de negocio clave. Y estos no se discuten y no puede ser que el director de calidad se invente por ahí algo para la norma. ¿Ok? Vale, entonces, voy acabando, ya estoy en el punto 10, veis que voy razonablemente rápido, espero, y al final todo esto tiene que pasar, yo lo llamo tracción. Todo esto tiene que pasar, ¿vale? Entonces, ¿qué significa el punto 10 de la tracción? El punto 10 de la tracción se basa en tres aspectos. Primero, modestamente, en mi experiencia. Mi experiencia en haber sido director general de 6 empresas durante 25 años y como coach estratégico, como coach estratégico en los últimos 7 años, ayudando a 120 pymes a progresar, ¿vale? Por lo tanto, de mi propia experiencia, ensayos, errores y lectura y cursos de management del IESE, de ADA, de SADE y un montón de libros que tengo aquí detrás, bueno, pero todo así yo sigo siendo un aprendiz. Yo voy aprendiendo cada vez cómo gestionar las empresas mejor, ¿no? Hay un sistema que también he incorporado, que es el EOS, que es el Entrepreneurial Operating System, que se basa en cosas más o menos como la que digo yo, la visión, las personas, los datos, los procesos. Y me gusta mucho de su metodología cómo trata el tema de los asuntos. Los asuntos son aquellos temas pendientes que tiene que resolver la empresa y que nunca se van resolviendo o que no se resuelven en el orden correcto. Y tiene un sistema de gestión de asuntos pendientes realmente que me ha gustado mucho, ¿no? Y luego el propio que al final llama, que es el tema de la atracción, de aquí he copiado el nombre, el tema de la atracción. ¿Vale? Que el tema de la atracción se trata de ver, oye, ¿cuándo va a haber la reunión anual? ¿Qué vamos a hacer en la reunión anual? ¿Qué vamos a hacer en la reunión trimestral? Para alguna empresa, depende de la empresa, la mensual. Muy importante la semanal. Y algunos hacen la diaria. Bueno, entonces alguno estará pensando, oh no, más reuniones, más reunionitis. Y yo lo que digo es que ¿cuántas interrupciones tenéis en vuestro quehacer diario? Improvisando interrupciones porque no se han coordinado bien las cosas en su debido momento y en su debido formato. Y al final resulta que si haces muy bien la reunión trimestral y haces muy bien la reunión semanal, pues al final, sumando las horas de la semana, te ahorras mucho tiempo y tienes mucho más tiempo tú para hacer tu trabajo con tu gente. Y luego otro sistema que también utilizo es el del Scaling Up. Scaling Up, alguien lo conocerá por el tema de coach estratégico de Gazelle. Y él aquí funciona temas de equipo, cómo hacer un equipo realmente con muy buen rendimiento, el tema de la estrategia,
que dice cosas más o menos similares a las que os he contado yo. El tema de la ejecución, con lo cual se parece a lo que decía EOS, y me gusta mucho el tema del cache. Es decir, todo plan estratégico, al final, ya desde el principio, ya desde el punto 2, cuando hacemos el portfolio, vamos paralelamente trabajando los números. Y vamos trabajando balance y la cuenta de resultados y la contabilidad analítica. Y esto es muy importante a la hora de abordar un proyecto. Yo que me equivoco, que no soy infalible, no hace mucho cometí un error de no haber insistido suficientemente en una empresa de que, con el acuerdo de confidencialidad, me diera su balance y su cuenta de resultados. Íbamos haciendo las sesiones de coaching estratégico muy bien, yo creía que iban bien, pero había algo que yo leía que había algo que no iba, ¿no? Y al final le insistí, oye, por favor, ¿cuándo me darás el balance que hace tiempo que te estoy pidiendo? Y al final me lo dio. ¿Y qué oportunidad perdida? Ahora tendrá que malvender su empresa. Yo creo que conseguirá un precio de unos 150.000 euros, mientras que si yo hubiera tenido el balance al principio, hubiera visto que la mejor salida para esta empresa era venderse en su momento y de ahí hubiera podido extraer un precio de 500.000 euros. ¿Vale? Por lo tanto, todo esto lo hacemos con números al lado. Y ya para acabar del todo, si alguien quiere hacer una videoconferencia de 30 minutos para hablar más del tema, pues ningún problema. Yo estoy encantado de trabajar con Secartis. Si alguien visita mi web overcampi.com y me contacta a través de la web, igualmente yo le diré a Secartis que ha sido gracias a ellos y os podéis beneficiar de unas condiciones mejores gracias a ser socios de Secartis. Y por lo tanto, yo acabo aquí, doy la palabra a Carolina para lo que considere oportuno. Adelante, Perfecto, Carolina. muchas gracias, Albert. Nada, abrir de nuevo un poco si tenéis alguna pregunta para hacer, si no, como os ha comentado el propio Albert, pues tendréis su contacto para hacer esta media hora, si queréis, de hacer una videoconferencia sin ningún tipo de coste, pues para profundizar en algún tema. Entiendo que la temática también invita igual a hacer consultas mucho más pues en detalle y personalizadas, así que yo por mi parte agradeceros la presencia de hoy. De nuevo recuerdo que en los próximos días, en la mayor brevedad posible, os enviaremos el resumen y también la presentación y el vídeo para que lo tengáis. Y por supuesto, como siempre, estoy a vuestra disposición. Recordaros la Feria S2Tech, también os lo enviaré en el resumen que os enviemos. Y nada, que estamos en contacto. Muchas gracias por venir. Estamos en contacto. Un saludo. Venga, saludos. Adiós, gracias.